Muy bien, vamos a complementar un poquito una de las lecciones anteriores en la cual presentábamos a los cereales y sus propiedades. Uno de los beneficios conocidos de los cereales es su capacidad energética y su importancia en la pirámide nutricional que hoy predomina, no la que nosotros pretendemos difundir, que está más bien basada en frutas, verduras y frutos secos. Pero más allá de las cantidades, los cereales bien utilizados y bien combinados son un alimento interesante, valorable y que vale la pena tener muy en cuenta para hacer dietas saludables. En primer lugar, destacamos su capacidad energética, su capacidad para producir energía, para brindarnos energía de modo sustentable. A diferencia del azúcar, por ejemplo, que es un monosacárido que ingresa rápidamente al torrente sanguíneo, nos brinda energía en el momento, pero se agota rápidamente. Los cereales nos brindan una energía duradera, van entrando lentamente a nuestro torrente sanguíneo y tienen una mayor duración. Por eso son muy valorados por los deportistas. También los cereales tienen la capacidad, por supuesto, si los consumimos integrales, de ser hipolipemiantes, es decir, reducen el colesterol y los triglicéridos. Nos ayudan a mantener la sangre libre de excesos de lípidos, de grasas. Y mucha gente que no está muy interesada en la alimentación saludable, pero que por ejemplo tiene problemas de estreñimiento, recurre como primera medida a los cereales integrales para normalizar el funcionamiento intestinal. De hecho, este es una de las puertas hacia la alimentación natural por la cual ingresa muchísima gente. Bien, vamos a ver, cereales. Es importante que sean integrales. La nuestra es una civilización que consume mucho trigo, lo cual es un inconveniente. Ya hemos hablado del gluten. Consumimos mucho trigo que hoy por la hibridación y los procesos genéticos y los abonos artificiales contienen mucho gluten. Si a ese trigo lo refinamos, le sacamos la fibra y el germen, nutrientes vitales, el porcentaje de gluten aumenta. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es volver al cereal integral, al trigo integral. Y lo mismo con todos los cereales, cambiar el arroz blanco por el arroz integral, y incorporar otros cereales que no son tan comunes como el centeno, la avena, la quinoa, que es un pseudo cereal, ya lo dijimos, el amaranto, el maíz, etcétera, etcétera, que ayudarán a balancear y que por lo menos no estemos consumiendo tanto trigo. Aunque bueno, lo dijimos antes y lo volvemos a repetir, muchos nutriólogos están considerando como una excelente medida eliminar todos los cereales que tengan gluten. A mucha gente le está haciendo muy bien, sobre todo a quienes padecen enfermedades neurológicas, autoinmunes, inmunodeficiencias, alergias, etc. Muchos de estos nutriólogos, una vez que el problema se regenera, la salud se restaura, vuelven a incorporar cereales con gluten, especialmente la avena, el centeno y la cebada, procurando evitar el trigo, que es el que más tiene, pero en pequeñas cantidades y observando qué ocurre con el organismo. Otros directamente procuran que la gente los vaya eliminando de su vida de manera definitiva. Es importante que los cereales sean orgánicos. Hoy por hoy
todos los alimentos tienen problemas en su producción y de alguna manera están afectados por el uso de agrotóxicos, por un suelo absolutamente esquilmado por la agricultura extractivista, pero bueno, procurar volver en la medida de lo posible y cuando sea posible a la elección de cereales que sean integrales y orgánicos. Y otra opción es germinar. Como todas las semillas, los cereales se pueden germinar y eso hace que tengan muchas más propiedades. Sería la mejor opción consumir el cereal germinado. Por ejemplo, el trigo, que tiene mucho gluten, si lo germinamos, conseguimos un trigo para germinar, el gluten se consume en el proceso de germinación y tenemos un alimento extraordinario, alcalinizante, rico en clorofila, en magnesio y un montón de propiedades que nos ayudará muchísimo a mantener un buen estado de salud. Se dejan germinar, se dejan que el trigo tenga 2 o 3 centímetros o un poquito más y se corta y normalmente con esas hojitas de trigo se hace un batido, se cuela porque la fibra del trigo de esta manera es bastante difícil de digerir y se consume a modo de shot, un vasito bien chiquito. Germinado sería la mejor opción. El trigo, el cereal, el arroz, el maíz, la avena, la cebada, el centeno en forma de grano integral sería la segunda mejor opción. La tercera opción sería la harina integral y la forma más indeseable sería la harina refinada, como estamos habitualmente acostumbrados a comer, en especial la de trigo o de maíz en México, de acuerdo a las costumbres de cada país. Pero bueno, siempre procurando que sean variedades orgánicas. Los cereales tienen la propiedad de aportarnos minerales que son muy valiosos y sobre todo si son integrales, por supuesto, como el magnesio, que hoy en día falta mucho en la alimentación. Nosotros consumimos mucho menos magnesio que nuestros abuelos y por el estrés, el estilo de vida actual, necesitamos más magnesio que nuestros abuelos. Es decir, tenemos una doble carencia. Aparte del fósforo, el zinc, el silicio, minerales que son muy importantes, los complejos de vitaminas B para el sistema nervioso, vitamina E, en el caso de los cereales, antioxidantes, y las fibras con las que venimos insistiendo, que es importante consumir en cantidades adecuadas para que funcione bien sobre todo el tránsito intestinal. Bueno, eso sería una buena introducción general al tema de los cereales. Procurar ir cambiando todo lo que es derivados de trigo refinado por trigo integral. Por ejemplo, un buen paso que podemos dar es cambiar el pan blanco por pan integral, las pastas de trigo blanco de harina blanca por harina integral. Incluso podemos cambiar mejor aún a pastas que no sean de trigo, que sean de quinoa, de arroz, de maíz, que bueno, nos liberan del gluten también. El tema del gluten no profundizaremos, pero siempre yo recomiendo que por lo menos experimentemos 2 o 3 semanas de una dieta libre de gluten y veamos lo que ocurre en nuestro cuerpo. Y bueno, ir experimentando la posibilidad de germinar semillas, como el trigo, la alfalfa, la quinoa, son más pequeñitas los brotes, pero también, y bueno, tantos otros que nos pueden brindar una opción nutricional más a las cuales no estamos acostumbrados y seguramente harán una diferencia. Bueno, eso es todo en cuanto a los cereales. Que estés bien, seguimos en próximos videos.